Listo. Listo, estamos en Facebook y estamos aquí en Zoom. Entonces, pues damos el inicio a este miércoles astronómico del Centro Clavius y les damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, 12 de octubre, que cada vez como que tenemos menos presente esto del Día de la Raza. Yo me acuerdo que cuando estaba yo en la escuela, pues como que el día era muy significativo. Y ahora como ya no nos dan el día de asueto por ese día de la raza, como que se nos pasa un poco más así transparente, pero bueno, 12 de octubre, entonces estamos aquí y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Samuel Navarro. Muchas gracias, Samuel, por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? El tema que nos mantiene aquí unidos a todos es la astronomía y de manera natural cuando pensamos en astronomía, pues pensamos en el uso de un telescopio, pero pues como bien sabemos, se ha hecho astronomía aún antes del telescopio y aún a la fecha es posible hacer astronomía sin telescopio. Entonces, bueno, pues este es nuestro tema de hoy. Y antes de darte la palabra, Samuel, Gerardo les va a dar también la bienvenida y además nos va a leer la reseña de Samuel. Pues muy buenas tardes a todo el mundo que nos acompaña esta tarde de miércoles de Clavius. Ya se la saben, es una tradición del Centro Astronómico. Y pues es un placer recibir a Samuel. Samuel y yo nos conocimos hace un par de meses porque los dos nos invitaron, otros amigos que se llaman Astrofísicos en Acción, nos invitaron a Talent Land, que fue pues un encuentro ahí muy interesante que fue en Guadalajara hace un par de meses. No me acuerdo exactamente cuándo, pero el chiste es que nos conocimos por allá, Samuel y yo, y pues lo invité a que diera esta charla. Entonces agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, Samuel. Estamos muy complacidos de tenerte aquí. Y nada más antes de pasarte la palabra, déjame leer al público para que te conozca una breve semblanza de tu trayectoria académica. Samuel Navarro estudió física, la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Baja California y estudió la maestría y el doctorado en astrofísica en el Instituto de Astronomía de la UNAM con sede en Ensenada. Trabajó en Northern Arizona University en un programa de caracterización de asteroides cercanos a la Tierra utilizando un telescopio robótico. Ahí mismo fue profesor de asignatura de la clase de introducción a la astronomía indígena. También le interesan los exoplanetas y la astrobiología. Actualmente Samuel trabaja como asesor científico en el campo de los museos y los espacios culturales. Pues ahora sí, Samuel, es tuyo la pantalla y los micrófonos, y recuerden, al final tendremos una sesión de preguntas y comentarios para poder interactuar con nuestro ponente de esta noche. Muchas gracias, Samuel. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla o regresarla. Y bien. Pues la plática se llama, como mencionaron, cómo hacer astronomía sin telescopio, y es de algún modo una aproximación mesoamericana, aprovechando de hecho la fecha, que es el que le llamaban Día de la Raza, pero me estaba preguntando, ahora que estaba comentando esto de que ya no suena tanto, me estaba preguntando si algo tendrá que ver el cambio en el día, porque ya no se están, o sea, se sigue conociendo como Día de la Raza, porque pues por mucho tiempo fue así, pero pues ya no como digamos, el festejo, la fecha, ahora se le llama, o se le recomienda llamar Día de las Culturas Indígenas o de la Resistencia Indígena. Esto no recuerdo si fue por la UNESCO, creo. Pero bueno, vamos a dar una aproximación mesoamericana en base a los ejemplos que vamos a dar. Y pues bueno, vamos a empezar. Primero, déjenme mover esto para que no esté estorbando. Entonces, primero vamos a empezar con una introducción. Y vamos a decir que la astronomía estudia los objetos celestes y las reglas que los rigen. ¿Por qué se comportan los objetos de esa manera? Y
¿Cómo se hace la astronomía profesional hoy en día? Pues hay distintas maneras. La más conocida, por ser la más fundamental, bueno, antes que nada, se me estaba yendo decir que, o recordar que la investigación científica empuja los límites del conocimiento, ¿no? Siempre está tratando de ir más allá. Y bueno, decía que la más conocida, por ser también la que da paso a las demás, y la primera, la más natural, es la astronomía observacional. Y esta, pues como bien platicábamos, pues se utiliza en telescopios. Se utilizan telescopios, es lo que la mayoría pensamos en cuanto escuchamos astronomía. Y pues hay diferentes tipos de telescopios para diferentes tipos de luz. Y también los hay terrestres y espaciales. También está la astronomía teórica, que pues complementa la observacional explicando más a detalle la naturaleza de los fenómenos, principalmente usando física y otras ciencias. Tenemos a la astronomía numérica, que funciona algo así como un laboratorio en el tiempo, porque pues cuando vemos por un telescopio estamos viendo una imagen que básicamente es una fotografía de lo que está ocurriendo, pero pues los procesos astronómicos típicamente toman millones de años. Entonces, pues lo que nosotros vemos por el telescopio es solo un fragmento de la información de los procesos que están ocurriendo. Entonces, pues con computadoras, con simulaciones numéricas, se aceleran estos procesos y vamos ya sea al pasado o al futuro, o simplemente para explorar más los detalles de las observaciones que hacemos. Y la menos conocida es la astronomía del laboratorio. De hecho, esta es una foto del laboratorio, de un laboratorio del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde trabaja mi amiga Trish, bueno, nuestra amiga Trish, que es parte del grupo este que Gerardo estaba mencionando, y pues ella estudia en ese laboratorio los procesos de la formación del sistema solar. Pero bueno, esto lo quería mencionar como parte de la introducción, pero no vamos a hablar de astronomía profesional hoy en día, porque pues para hacer precisamente la astronomía profesional, como siempre está empujando los límites del conocimiento, pues solemos necesitar no necesariamente instrumentos muy caros, pero pues cierto conocimiento, tiempo, etcétera. Aunque por cierto, existen los proyectos de ciencia ciudadana que se pueden hacer con un telescopio de nivel aficionado, pero pues no es el tema de esta plática. Lo que les voy a platicar son técnicas muy fundamentales, muy básicas, tanto que fueron descubiertas por muchas culturas alrededor del mundo, incluyendo las comunidades americanas antes del contacto con los europeos. Y que pues ustedes también pueden aplicar si se tiene un cielo relativamente despejado. Aunque no vamos a ir a detalle en la astronomía indígena, sí quisiera hacer un par de notas, empezando porque indígena se refiere al nativo de algún lugar. O sea, tenemos indígenas en todo el mundo, indígenas de China, de Nepal, de Estados Unidos, etc., ¿no? Y pues en general, esto es mayormente la astronomía que hacían estas comunidades nativas antes de que se generalizara la manera de hacer ciencia o astronomía en particular. Por eso mismo estaba entrelazada con la cultura. Las metodologías científicas eran muy variadas anteriormente y sin embargo se producía ciencia. Aun cuando estaban muy ligadas con la cultura y con las creencias, pues aún hacían mediciones muy exactas y producían conocimiento científico. Y pues esto nuevamente vale para cualquier cultura indígena. Y por lo tanto, la astronomía de cada comunidad porque hay algunas comunidades que siguen vivas,
o era diferente. Y menciono esto porque es común encontrar sesgos cognitivos y culturales al hablar de ciencia indígena, por lo general. Esto pues por la efectividad y la generalización del método científico y de la manera generalizada que tenemos actualmente de hacer ciencia, pues tendemos a tomar por menos ciertas metodologías por el hecho de ser diferentes a la que utilizamos, pues sí, a la que tenemos como estándar, y aun cuando puedan ser metodologías válidas, porque pues existen diferentes metodologías científicas. Y bueno, esto era más la mayor parte de la introducción. Ahora quisiera mostrar esto. Es bueno, tenemos imágenes reales del Sol y de la Luna, pero sobrepuestas están el Sol y la Luna mexicas. Y lo quise mencionar porque es una de las cosas que me parecen muy interesantes. Es en general en la filosofía nativoamericana, nunca se puede generalizar, pero es algo observado en diferentes culturas, que una filosofía de dualidad complementaria, que es algo muy similar al yin y el yang. Esta idea de que hay partes que son de algún modo opuestas, pero no están una en contra de la otra, sino que son complementarias. Entonces, estoy seguro que todos ustedes han visto muchas artesanías con el sol y la luna juntas, y pues provienen de esta filosofía. Y pues eso, como mencionaba, que la astronomía estaba relacionada con aspectos culturales, pues tiene de algún modo algo que ver. Era al menos la manera en la que percibían fenómenos como el día y la noche, el sol y la luna, etc. Bueno, vamos a hablar un poco de manera general de medir objetos. ¿Pero qué? ¿Qué podemos medir a simple vista sin necesidad de ningún tipo de telescopio? Pues en general podríamos decir que fenómenos simples e interesantes, y pongo simples entre comillas porque ahora nos parecen muy simples, tan simples que no solemos reparar en ellos o no los pensamos como conocimiento científico. Sin embargo, pues como humanidad nos tomó miles de años entenderlos, ¿no? Entonces, pues nos parecen simples porque ya son de nuestro conocimiento general. Pero pues aún así podemos abordarlos desde una perspectiva científica. Y empezaremos hablando de la Luna. Pues bueno, para estas actividades que les voy a sugerir, que son como ejemplos de fenómenos que podríamos estudiar sin ayuda de un telescopio, pues les voy a presentar preguntas que se pueden hacer como preguntas de investigación, preguntas que pues pueden utilizar para desarrollar pues su proyecto de investigación en caso de que lo deseen realizar. Son ejemplos, son básicamente ejemplos, definitivamente no son las únicas preguntas que se pueden hacer, pero bueno, en cuanto a la Luna, se pueden preguntar si sale siempre por el mismo lugar y a la misma hora, y si hay cambios en alguna de estos dos, pues ¿hay un patrón o son cambios aleatorios? Y pues una pista, que pues no es tampoco el gran spoiler, porque todos sabemos que la Luna tiene fases, lo que le llamamos las fases de la Luna, y pues esto es, de alguna manera, esto es un cambio que observamos, podemos observar a simple vista. Otra pregunta que nos podemos hacer es si cambia el tamaño de la Luna durante la misma noche, o de un día a otro, o entre cada ciclo. Es decir, cada que se repiten las fases, el ciclo, lo que es el ciclo lunar. Y el color, quizás han escuchado de la luna
rosa, de la luna roja de sangre, creo que también hay luna azul, tienen lunas de muchos colores, bueno, hay, se le llaman lunas de muchos colores, entonces preguntarse si esto tiene algún fundamento o simplemente ustedes hacer la observación, que es como resolverían la pregunta. Porque quizás no cambie completamente de color, pero qué tal de tono. Y bueno, para cualquiera que sean las preguntas que van a resolver o que se podrían resolver, pues hay que definir los métodos a utilizar. Por ejemplo, si se va a estudiar el tamaño, pues ¿cómo van a medir el tamaño de la luna? Tendrá que ser de algún modo indirecto, porque pues claramente no podemos ir a la luna. Pero ¿cómo se va a medir? ¿Cómo miden el tamaño entre un día y otro? Y pues aquí se puede poner definitivamente en práctica lo que es el ingenio científico, porque pues un científico tiene que constantemente ser creativo para encontrar la manera de resolver tanto sus preguntas de investigación como las gran serie de inconvenientes o circunstancias que se encuentra a lo largo del camino tratando de resolver estas preguntas. Y una pregunta muy básica, ¿por qué? Cualquiera que sea el fenómeno que se decide estudiar, o si son todos, pues siempre es bueno preguntarse ¿por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es la razón de que haya un cambio en la salida de la luna? O si no lo hay, pues ¿eso qué querría decir? ¿Cuáles son las implicaciones? Y digamos que para es que no lo quiero decir como recomendación, pero una opción, digamos, es pues no usar, tratar de no usar mucho el conocimiento abundante que ya existe de estos fenómenos. Digamos, si tienen las dudas que salen, pues tratar de resolverlas uno mismo primero, antes que buscar. O, por ejemplo, si ya sabemos qué explica las fases de la luna, pues eso no quiere decir que no lo podamos tratar de analizar o, digamos, redescubrir nosotros mismos. Digamos, puede que sabemos cuál es la razón, pero nunca nos hayamos detenido a pensar en la geometría detallada de los fenómenos o la coincidencia de los ciclos, ese tipo de cosas. Entonces, siempre se puede ver como que tratar de verlo con ojos nuevos. Y bueno, como ejemplo, en Mesoamérica era común observar que las fases de la luna tenían nombres relacionados con los procesos de vida. Esto pues, es igual algo que se observó en varias culturas. Entonces, se solía hacer referencia a que la luna nacía, luego era como estaba tierna, va macizando, maciza cuando es la luna llena, y luego se va gastando y hasta que muere. Pero como se suele ver en la filosofía nativa-americana, muchas cosas son ciclos. Entonces, pues muere, pero pues vuelve a nacer al día siguiente, ¿no? Porque pues sería lo que sería la luna nueva. Y pues, ¿para qué se usaban estas observaciones? Pues para medir el tiempo. Porque pues sabemos que esto es un ciclo, las fases de la luna se repiten constantemente. Entonces, pues esto nos ayuda para medir el tiempo. Y lo cual era uno de los principales usos de la astronomía, pues desde sus orígenes, para medir el tiempo, antes de que tuviéramos relojes y todas las herramientas que tenemos para ello ahora. Y esto en Mesoamérica particularmente pues se usaba mucho para rituales
y también para actividades cotidianas. Otro ejemplo del que podemos hablar son las estrellas y podemos hacernos preguntas muy similares. Si salen siempre por el mismo lugar, a la misma hora, si hay cambios y si hay algún patrón en cualquiera de estas preguntas. Y como les comentaba, pues vale la pena preguntarse ¿por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el comportamiento? La fenomenología que ocasiona este comportamiento. Y pues les recuerdo que son ejemplos. Ustedes pueden formular sus propias preguntas. Pero esto será como lo más general. Y bueno, las Pléyades, muy posiblemente todos ustedes o la mayoría las ubique porque son, o las haya escuchado antes porque son un grupo de estrellas muy fácil de identificar. Se usaron por muchas culturas por esta misma razón. 7 de ellas me parece que son las que son visibles a simple vista por la mayoría de las personas. Entonces se utilizó como referencia para muchas cosas. En el caso de Mesoamérica, se utilizaron como marcador temporal, particularmente para la temporada de lluvia, que ahora pues la temporada de lluvia ya es más errática, ya no está tan bien definida, pero algunos de ustedes quizás recuerden que hace no tanto, hace algunas décadas quizás, la temporada de lluvia era más marcada, estaba más definido en qué meses llovía en la Ciudad de México y en los alrededores y en qué meses eran pues secos, en qué meses había sequía. Y pues en los tiempos en los que dependíamos mucho de la agricultura y que no teníamos tanta facilidad para almacenar agua, por ejemplo, pues esto era básico para la supervivencia. Entonces, perdón. Pues este tipo de herramientas serán muy útiles, porque aparte, si ustedes, bueno, les voy a dar un spoiler, que no dejan de aparecer, no aparecen las Pléyades, por ejemplo, durante todo el año, y tampoco es que desaparezcan de un día para otro, sino es algo de algún modo gradual, y que pues una vez que se tiene caracterizada esta observación, pues es bastante fácil predecir cuándo van a dejar de observarse, digamos en cuántos días. Y otro ejemplo que podemos utilizar es el Sol. Sin embargo, tengo que mencionar que en general no es recomendable ver al Sol sin filtros especializados. Y en caso de que se hace, tiene que ser justo a la salida o la puesta del sol por aproximadamente 1 segundo y nunca cuando el sol está en alto, cuando está a mediodía, por ejemplo. Sin embargo, pues es muy fácil conseguir filtros especializados para ver el sol. Se pueden conseguir por precios bastante accesibles actualmente. Y pues esto también se utilizaba para medir el tiempo. Como ejemplo, aquí tengo esta foto que es de un año, de hecho se llama Un año de amaneceres. Es como la nombró el autor, Luca Vanzelli. Y pues refleja precisamente eso, que el sol cambia su posición en el amanecer a lo largo del año. Cuando está en el equinoccio, sale justo desde el este, pero conforme avanza el tiempo se va moviendo hacia el norte hasta llegar al solsticio de verano y luego va regresando hasta llegar al equinoccio de otoño y luego se empieza a mover hacia el sur y para el otro equinoccio de primavera pues regresa al este. Entonces pues esto es un año. Es un año lo que tarda el Sol en hacer todo este recorrido. Y pues llega al equinoccio cada 6 meses.
Entonces el sol era la herramienta, o siempre ha sido la herramienta ideal para medir el año, porque pues justamente es lo que define al año, ¿no? El movimiento de la Tierra alrededor del sol. Y pues esto lo notaron muchísimas culturas. De hecho, aquí en el continente pues tenemos varios ejemplos. Este es el calendario americano más antiguo que se conoce. Está en Perú y se fecha en aproximadamente 500 años antes de Cristo. O sea, hace más de 2500 años se hizo este calendario. Entonces, si pueden ver aquí, está el sol y está en una de estas cuenquitas que están talladas. Entonces, eso determina el paso del sol. Es realmente un calendario donde cada mes se va, pues el sol va cayendo en esas cuencas que la gente talló para medir el tiempo. Como les mencionaba con las Pléyades, esto no es algo que, o sea, no brinca de un día a otro. Entonces, pues también nos sirve, no solo nos sirve para medir cada mes, sino fácilmente podríamos medir quincenas. Cuando el sol está como a la mitad sería una quincena, si está en la primera mitad, pues sabemos que estamos en la primera quincena del mes, o en la segunda mitad, pues en la segunda quincena del mes. Esto también se observa en el centro Chaco, en Arizona. Aquí en esta como composición están marcadas las fechas. Por ejemplo, aquí es el 15 de marzo, el sol está aquí, esta marquita, y luego cuando vas al 21 de marzo, ya va cayendo por aquí, y después de los primeros días de mayo, no de abril, pues regresa el recorrido. Y aquí para la de diciembre, de hecho, está más como notoria, más característica. También lo hicieron los Hopi en Arizona, pero ellos utilizaron, no tallaron en la roca, sino que utilizaron simplemente los puntos particulares de las montañas que tienen enfrente. Entonces esto pues requirió pues caracterizar la observación. De hecho, ambos métodos necesitaron caracterizar muy bien las observaciones antes de tomar las referencias, ya fueran referencias completamente naturales o talladas. Y aquí en Zacatecas tenemos, bueno, hay más, pero en Zacatecas este ejemplo es muy padre porque es muy característico, porque no tienen un sitio de observación, digamos, no hay un observatorio, sino está compuesto por 3 sitios. Entonces, y es aparte como una combinación de, por ejemplo, lo de los Hopis que utilizaron las montañas y lo de las otras culturas que ellos hicieron las marcas, porque aquí en los equinoccios el sol cae directamente sobre el centro ceremonial. Conforme va avanzando el año, se van usando la montaña que queda enfrente como referencia, de la misma manera que como lo hicieron los Hopis. Y en los solsticios, que es cuando da la vuelta el sol, así como acá, se utilizan otros sitios alternos que están a los lados, son otros cerros que están a los costados del centro ceremonial. Este centro ceremonial parece ser de origen teotihuacano. Se supone que los teotihuacanos fueron a explorar y pusieron este sitio particularmente aquí en el norte de Zacatecas porque está muy cerca del Trópico de Cáncer, que el Trópico de Cáncer es el último lugar, digamos, si vas yendo hacia el norte, es el último sitio donde el sol en algún momento del año llega al mediodía. Y en el Trópico de Cáncer, el sol llega al cenit justo en el solsticio de verano. Entonces es una combinación de 2 fenómenos.
y se cree que es de origen teotihuacano, pues por las evidencias, por los símbolos que se observan mucho en la cultura teotihuacana. Y aparte, pues en los equinoccios, que es cuando entra en el centro ceremonial, cuando el sol sale directamente enfrente del centro ceremonial, pues los rayos del amanecer crean patrones, o bueno, más que crear patrones, iluminan un pasillo en particular del centro ceremonial que le llaman laberinto observatorio. Entonces, pues para este tipo de cosas se necesitaron observaciones de gran detalle, de gran exactitud, y pues una metodología muy consistente y años de observación, porque estos son como más aplicaciones. Todos estos ejemplos no se usaron o no son ejemplos directos de investigación, digamos, pero para realizar esto y hacer las alineaciones arquitectónicas y todo este tipo de estructuras, pues fue muy necesario un proceso de investigación previa. Y bueno, sea cual sea el fenómeno que se vaya a estudiar, pues es necesario tener un marco de referencia, es decir, hay que medir desde el mismo lugar. Algunas culturas tenían observatorios. El llamado Observatorio del Caracol en Chichén Itzá es de lo más característico porque aparte de tener muchas alineaciones, particularmente con Venus, pues tiene una forma muy similar a la de nuestros observatorios ópticos actuales. Y otras simplemente tenían una posición designada para la observación. Por lo general, el astrónomo era un sacerdote, entonces, o algún miembro con autoridad en la comunidad. Podía ser un sacerdote o digamos, alguien del gobierno, pero era alguien con una posición muy particular en la comunidad. Entonces, pues a veces podía ser, digamos, que el punto de observación fuera en el patio de la casa de esta persona o a las afueras de la ciudad. Había muchas variaciones, pero siempre había un punto específico para la observación, porque pues necesitas que tu marco sea consistente. Y pues hay que establecerlo, ¿no? Si alguno de ustedes quiere realizar alguno de estos ejercicios, pues lo puede hacer desde cualquier lugar donde tenga una visión clara del objeto que se va a observar, por ejemplo, la luna. Entonces, de donde se pueda ver la salida y una buena parte, si no es que todo, el trayecto de la luna durante la noche. Pero una vez que se encuentre este sitio, pues hay que establecer como puntos de referencia. Si puede ser un poste, una pared, alguna piedra, o mejor si son varios objetos, ¿no? Para que ustedes cuando realizan la observación siempre la hagan como parados en el mismo lugar, o si se mueven, que sea digamos, con un propósito, y volteando hacia la misma dirección, o más que volteando hacia la misma dirección, saber hacia dónde están volteando. Que puedan notar cuando están, digamos, viendo hacia el este o hacia el norte. Y herramientas. ¿Qué herramientas podemos utilizar para estas observaciones? Pues son herramientas muy básicas, al menos para esto, como pues lo que les estoy compartiendo son técnicas muy, muy básicas. Entonces, pues los puntos cardinales. Creo que le llaman la flor teotihuacana y se utiliza en parte para como las referencias de los puntos cardinales. Y igual es algo que se observa en muchas culturas, como algún símbolo que represente los
los puntos cardinales porque es algo básico para la navegación terrestre, pero no solo para la terrestre, sino también para la observación astronómica o la navegación terrestre asistida por observaciones astronómicas. Otra cosa que pueden usar es su propia mano. Esto es claramente una aproximación porque nuestras manos son de tamaños diferentes, pero aproximadamente si ustedes extienden su mano, eso es un detalle muy importante, hay que extender la mano y así la ponen contra el cielo, pues pueden utilizar la mano para medir distancias. Sabemos que un círculo tiene 360 grados, la mitad son 180, un cuarto son 90, etc. Entonces, pues los grados, o sea, son grados en particular porque pues es una esfera celeste, o una semiesfera celeste, lo que tenemos, que pues mide 180 grados de este a oeste o de norte a sur. Y un grado equivale aproximadamente a la punta de su meñique con la mano extendida. Y también 5 grados son los tres dedos superiores. Y aproximadamente 8 grados es el ancho de la palma. Y pues, ¿para qué quieren esto? ¿Para qué les podría decir? Para servir para medir distancias entre cuerpos, o por ejemplo, si les parece que un cuerpo se movió de una noche a otra, pues van a necesitar medirla, ¿no? O para comprobar que caso contrario, que todos los objetos permanecen a una distancia relativa constante con el paso de los días. Y pues básicamente eso fue todo. Solo vamos a ir a una breve conclusión. Y pues, ¿cómo podemos hacer astronomía sin un telescopio? Observando sistemáticamente. La sistematización es la base. Si simplemente salimos y observamos la luna o cualquier objeto, pues claro que es bonito, pero lo tenemos que hacer sistemático para que podamos extraer conocimiento de ahí. Y también midiendo sistemáticamente. Cualquier metodología que vayan a usar, pues tiene que ser constante. Si van a usar su mano, si van a usar un cartoncito o un papelito, pues que sea el mismo cartoncito siempre, ¿no? Que no sean diferentes trocitos los que utilicen cada vez. Y pues haciéndose preguntas y tratándose de resolverlas, porque a fin de cuentas esa es la naturaleza de la ciencia. No importa si es astronomía, no importa si lo estamos haciendo por diversión o por investigación científica, no importa cuál sea la razón, pero pues una característica de la ciencia es explicar la naturaleza, digamos, es su característica principal. Entonces, pues hay que hacerse preguntas, aun si son preguntas que ya sabemos o si ya se descubrieron o se respondieron esas preguntas hace cientos de años, pues como ejercicio mental o por pasatiempo para aquellos que les guste mucho, pues es algo que vale la pena, hacerse preguntas y encontrar uno mismo las respuestas a esas preguntas, no basarnos solo en el conocimiento que aprendimos en la escuela, sino, digamos, prácticamente por nosotros mismos encontrar esas respuestas. Y una vez que hagan eso, pues tenemos la ventaja de que tenemos internet y que vivimos en una época en donde ya el conocimiento astronómico es muy, muy vasto, pues pueden comparar sus descubrimientos con los, digamos, los descubrimientos oficiales. Siempre es recomendable pues que sea con fuentes confiables. Y eso es todo. Muchas gracias.